Si ves esto es porque el autor acaba de sacar un nuevo episodio y justamente el día de hoy al fin dieron de alta a mi madre. Originalmente solo iba a tener ayuda con el editor en lo que duraba mi madre en el hospital, pero creo que estaré un tiempo más pidiéndole su colaboración para esta sección, al menos hasta que saque el video de Elsa. Sobre el episodio de hoy la verdad me sorprendió mucho cómo es que Ran terminó defendiendo más a Subaru, aun cuando apenas tuvo tiempo de palabra. No es que ande decepcionado de Emilia, ya que al final la novela te deja en claro que quien sea que hubiera ido iba a perder el debate de la inocencia de Natsuki Subaru. Eso y otras revelaciones las cubriré a detalle el día de hoy, pero como siempre un agradecimiento a los nuevos miembros del canal, un agradecimiento a Beimar, John, Tokio, Tomás, Santi, al Oliconero del Enmori y finalmente a Ronaldo Galeano. No tengo nuevos miembros en el canal en inglés, así que son todos los saludos del día de hoy. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos al análisis del capítulo 17 del arco 10 de Re:Zero. El episodio empieza con unos pensamientos interesantes de Ran, quien afirma que no se siente en su mejor momento físicamente, y en cómo es que regresar a la mansión no fue la mejor idea. Se dice que ella regresó porque tenía la vaga esperanza de que su hermana menor recupere los recuerdos, pero acá viene algo extraño, verán. Es algo sospechoso recordar en retrospectiva cómo es que esta molestia club de Ran no fue mencionada en ningún momento en el arco 9. Andaba discutiendo con unos amigos de esos detalles y ninguno recuerda una mención del mal estado físico de Ran en el arco del traidor. Sinceramente esto me molesta un poco porque que se mencione constantemente ahora que ella está mal, como que se siente algo extraño, ¿no creen? Me imagino que en el arco anterior Ran aguantó mejor todo, no solo porque recuperó Ren, sino porque también pudo haber recibido ayuda de la magia curativa de Félix. En el camino que las chicas tienen a la sala de interrogatorio, sala que no es el lugar que vimos en el episodio 13 del anime, sino que una habitación distinta, se dice que durante ese trayecto Ran no podía dejar de pensar en que quizás Crush realmente hizo algo desesperado, y Subaru por compasión la protegió. Cierra esta parte manifestando su incomodidad en cómo es que este lado de Subaru eventualmente termina trayéndole problemas. No tengo mucho que decir sobre esta parte, pero de lo que sí tengo que hablar es de lo que pasa justo después. Hablo de la escena del interrogatorio. Se dice que llegan al lugar escoltadas por Marcos y allí la persona que preside el lugar era Bordeaux, y si bien hay otros miembros del Consejo de Sabios, estos otros miembros son simplemente random sin un trasfondo significativo. Así que creo que así como Miglotok era el líder previo no oficial del antiguo grupo, ahora Bordeaux lo es de esta nueva generación de Vejestorios. Y justamente esto hace las cosas injustas para Emilia y Ran. Verán, Bordeaux es alguien que es racista con los no humanos. Es algo así como el emperador de Warhammer o como Garithos de Warcraft 3. No digo que el racismo es bueno, pero logras comprender las razones que empujaron a Bordeaux para terminar desarrollando esa perspectiva cuando te lees las novelas que hablan sobre él en su juventud. Y bueno, tienes a Bordeaux, un racista confeso, interrogando a dos pequeñas mujeres que no pertenecen a la raza humana. Encima, gente asociada a ellas acaban de matar a la persona que más respetaba a él, Miglotok. Como que imparcial en esta ocasión no va a ser el anciano pelado. Al llegar, Emilia es recibida por Filore, quien si bien es cierto que se muestra muy colaborativa y manifiesta su total apoyo a ella, no puedo evitar no sentir que hay algo negativo de ella, y creas o no, tengo algo que sustenta mi afirmación, pero ya llegaremos a eso. Se dice que Sakura estaba entre los asistentes y es ella quien se encarga de moderar a Filore, y esta a su vez mata una de mis teorías sobre que fue Sakura quien engañó a Otto en el episodio anterior, pero parece que no fue así. Cuando empieza el interrogatorio, a Ran le extrañaba mucho de dónde venía la fuente de la información de la sospecha, ya que dudaba que el imperio haya filtrado que Subaru intentó proteger al arzobispo de la Gula, así que lo que sea que haya delatado a Subaru no vino por el lado del imperio, sino que debe venir de alguien más. En lo que Emilia presentaba los puntos a favor de Subaru, Bordeaux decía que precisamente esos puntos era lo que le hacía sospechoso en primer lugar. Entonces los ancianos proceden a enumerar sus razones para pensar en esto, razones que creo yo, si estás viendo este video ya lo sabes, y si lo piensas un poco tienen toda la razón del mundo para sospechar, pero personalmente pienso que hubo una razón que me resulta muy extraño que lo sepan, y como que siento que esta acusación fue impulsada por la misma persona que está detrás de todo esto. Hablo en específico de la acusación número 5. Esta acusación sostiene que los miembros del Consejo de Sabios saben que los arzobispos se llevan mal entre sí. ¿Cómo carajos se enteraron de eso? Acorde a mí, eso lo pudo deducir Subaru producto de su charla con Capella, cuando fue con Crush a pelear contra ella, pero Subaru y Crush no le han compartido la información a nadie. Es más, ni siquiera han tenido la oportunidad de hablar con los ancianos desde entonces. Sé que quizás alguien pueda decirme que puede que Anastasia dedujo esto en base a su encuentro con Sirius o Capella, pero no lo creo. Y aun si lo dedujo, debemos recordar que tenemos registrado todas las cosas que ella hizo después de Pristela, y en ningún momento se reunió con los ancianos. ¿A qué quiero llegar con esto? Me gusta pensar que esta acusación en específico es una pista del autor sobre la verdadera persona detrás de todo esto, y según mi raciocinio, esa quinta acusación viene por parte de Capella, porque fue ella quien manifestó esa idea en primer lugar. Además, ya que hablamos de ella, considero que es importante señalar cómo es que el arzobispo tiene justamente la información necesaria para librarse de cada campamento rival. Contra el campamento de Emilia puede usar la sospecha de Subaru siendo miembro del culto, contra el campamento de Crush usó la
iglesia y más adelante en este episodio veremos que también tiene un arma en contra de la facción de Fend. Sé que quizás alguien puede señalarme de que Capella no tiene nada para quitarse a Anastasia, pero eso puede cambiar. Seguramente alguno lo debe de recordar, pero yo ya he mencionado que Capella ha intentado en el pasado hacerse con el espíritu que acompaña a Anastasia, pero lo que no he mencionado hasta ahora es que parece que en este preciso momento Capella ha mandado a alguien por Erigna, y es este enemigo el cual está que dificulta las cosas para Anastasia y su grupo en historias secundarias. Les pido que recuerden que he dicho que esto es una posibilidad, y eso porque es muy extraño cómo es que lo que este enemigo de la historia de Ana busca es precisamente Erigna, y la presencia de Erigna es algo que no es conocimiento público, solo lo saben Subaru, Al, Priscilla y Capella. Subaru y Al obviamente no le han dicho nada a Capella, Priscilla murió sin contárselo a alguien, y por descarte la única persona por la que este enemigo pudo haberse enterado fue por Capella. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ahora que Capella anda deshaciéndose de las candidatas, su forma de deshacerse de Ana sería exponiendo que tiene como consejera una creación de la bruja. Me encantaría ponerles el extracto de la historia que narra esto, pero no guardé el documento en el que lo leí, o eso diría, pero tras una búsqueda exhaustiva encontré la novela en cuestión, y ahora narraré los extractos que sustentan la parte de lo que digo. Como les dije, esto que escucharán sucede justo después de que Ana es secuestrada y despierta. Originalmente, el hecho de moverse de un lado a otro estando en la posición de alguien secuestrado era un acto que podría haber irritado los nervios del oponente, una conducta que bajo cualquier otro concepto le habrían aconsejado evitar por completo. Sin embargo, Anastasia consideraba que en esa ocasión tal regla no se aplicaba por dos motivos fundamentales. La primera razón residía en el hecho de que, a pesar de haber sido raptada, no había sido asesinada ni atada. Para ella resultaba obvio que todo secuestro persigue un propósito y una razón para mantener vivo al objetivo. Dado que el oponente se había tomado la molestia de provocar un tornado para atraer la atención y ejecutar la captura, era difícil pensar que la dañarían de forma imprudente antes de que ese objetivo se cumpliera. La otra razón era la existencia de la desaparecida Erigna. El espíritu, que había pasado más de 10 años junto a Anastasia, no se apartaría de su lado a menos que ocurriera algo de extrema gravedad. Además, su mimetismo como estola era magistral, una habilidad especial que difícilmente sería descubierta por un extraño. Por ello, el hecho de que Erigna se hubiera alejado y su paradero fuera desconocido, le sugería a Anastasia una conclusión clara, lo que la llevó a deducir en voz alta que el verdadero objetivo de aquel encuentro no era ella misma, sino el espíritu. Espero este extracto te haya convencido, y si no, bueno, quizás lo hagas si lees la novela en cuestión. Pero siguiendo con el tema de hoy, ante estas acusaciones, Emilia intenta defender a su caballero, pero a mi parecer no dio el mejor argumento. Ella sostiene que Subaru también tiene su sentido del timing en cosas en relación a asuntos del culto, y no es que sea solo bueno en ese tipo de cosas. Siento que esto fue más un argumento emocional, y como Emilia no sustentó adecuadamente sus palabras, pues no es sorpresa que no le creyeran. Entonces Bordeaux soltó la bomba. Se sospecha fuertemente que Subaru es el sucesor del arzobispo de la pereza. La verdad, si yo fuera Subaru me sentiría frustrado, no solo por la acusación, sino porque me comparan con el arzobispo con menos aura del culto. Al menos me hubiera dolido menos que me digan que era el sucesor del antiguo arzobispo del orgullo, Stride. Ese sí tenía aura. Algo que me dio mucha gracia es que, acorde a Ran, Subaru ha andado diciendo que asesinó a Pereza junto a Otto. Esto es algo que ni yo sabía, así que no es de extrañar la fama de sanguinario de Otto que mostré en los extractos del video pasado. Luego Bordeaux presenta su argumento, el argumento de que sospechan que el anterior arzobispo era un espíritu maligno y ha poseído a Subaru, es decir, el que hizo los logros no fue su caballero, sino el antiguo arzobispo, y como que respaldan esto por las declaraciones de Sirius. Y esto sinceramente me huele raro. A ver, si de verdad Subaru hubiera sido poseído por Peter Geese, como que ya se hubiera descubierto esto, porque como dije en otros videos, el cuerpo se adapta al alma, es decir, la apariencia actual del cuerpo de Subaru ya no sería de él, sino la de Peter Geese. Pero esto se puede perdonar con la idea de que los conocimientos sobre el alma solo eran exclusivos de Chigna y no del reino. Pero la razón por la que me huele mal es porque si incluso Julius pudo detectar un cambio en el espíritu de Subaru cuando fue poseído, me imagino que cualquier otro usuario de artes espirituales hubiera podido confirmar la hipótesis de la posesión. Digo, acusar a Subaru de eso es muy grave, y mínimamente hubiera sido mejor que confirmen eso antes de lanzarse tal acusación, o quizás planean hacerlo una vez que lo atrapen, quién sabe. Entonces pasaría una escena con la que tengo sentimientos encontrados. Ran pierde momentáneamente el control y se pone emocional defendiendo a Subaru con una pregunta lógica: ¿por qué creen y dan confianza a Sirius? La
Lamentablemente Emilia la calla y entiendo que la calle porque sabe que ponerse emocional no las ayudará, pero me hubiera gustado que deje hablar a Ran un poco más. Quizás hubiera pasado algo interesante y si Ran no se callaba. En parte me gusta esta escena de Emilia madura porque es una muestra que ha crecido. No me gusta poner este ejemplo, pero entre ella y Ran, la que tiene más derecho a comportarse así es la semielfa, por todo lo que vivió con Subaru, pero aún así logra mantener la compostura. Cuando la discusión con Bordeaux se reanuda, acá el anciano dice algo interesante, algo que siento que muchos pasaron por alto. Dice que inicialmente tras escuchar las declaraciones de Sirius, todos los del consejo tomaron sus palabras como una tontería, pero Mik-Lotok no lo tomó igual. Aclaro que no se especifica si Mik-Lotok estuvo de acuerdo desde el inicio o se puso de acuerdo después, este es algo que se deja interpretación. Así que como no tenemos más información a día de hoy, yo estoy asumiendo que Mik-Lotok al inicio estuvo de acuerdo en que lo de Subaru siendo el nuevo arzobispo era una tontería, pero luego se empezó a mostrar en desacuerdo. Ese cambio de opinión repentina podría explicarse con que Mik-Lotok fue reemplazado por alguien y por eso Crush terminaría matándolo al darse cuenta de la verdad. Una vez más, les repito, el texto no dice específicamente que Mik-Lotok cambió de opinión con respecto a su concesión de Subaru, esto es algo que solo estoy asumiendo yo en base al texto que ves en pantalla. Tengo que aclarar todo esto porque me he dado con la sorpresa de que algunos usuarios de la comunidad dicen que yo hago pasar mi headcanon como cosas canon, cuando en realidad siempre aclaro qué cosas ando asumiendo y qué cosas dijo específicamente en la novela. Pero sigamos. Es por este historial en contra de Subaru que Bordeaux asume que en la visita de hoy de Subaru contra Mik-Lotok, Mik-Lotok le descubrió algún secreto y por eso fue asesinado. Y en este duro golpe Bordeaux arremete verbalmente contra la semielfa y le presenta las demás acusaciones. Subaru usa algo invisible como el antiguo arzobispo de la pereza. Subaru recuerda a personas que no deberían recordar y agregan cómo es que Subaru no se vio afectado por la sangre del dragón. Lo peor es que las acusaciones no se limitaron solo a Subaru, sino que también han dado indicios de que ahora sospechan de Roswaal. Eso me hace recordar, ojalá Ruffalo hubiera estado presente, seguramente hubiera hecho una mejor defensa. Y para terminar con esta sección, pasó algo que no me gustó mucho inicialmente, pero aún así el autor terminó arreglándoselas para que me encante el momento. Se dice que cuando todos esperaban que Emilia se ponga a llorar y se desespere, ella solo hizo otra vez la pose de la segunda temporada. Esa pose que aprendió de Subaru y lo hizo para revelar que no está asustada de la situación y declarar que limpiará todas las acusaciones en su contra, aun si tiene que iniciar desde cero. Al inicio como que sentí que esto era algo innecesario, pero me gustó mucho la reflexión que hizo Ran, quien dijo que si Emilia era capaz de responder de tal forma, era porque esas experiencias que vivió no fueron falsas, y así terminó esta primera parte del episodio. Aunque antes de que me olvide, también se comenta que justo allí llega la noticia de que sus compañeros de la facción han escapado de su arresto domiciliario, pero esto no es tan importante, lo que importa viene después. Al salir se encuentran con Fel, quien consuela a Emilia y reafirma que está en deuda con ella, y Subaru. Lo más interesante vendría por parte de Filore, a quien Fel le dedica unas palabras con relación a la rivalidad que tienen ambas por las circunstancias, no solo de la selección real, sino del supuesto linaje. Pero acá viene lo interesante, o puede que sea solo yo viendo cosas donde no las hay, pero ¿recuerdan que al inicio le dije que Filore se me hacía sospechosa? Pues lo decía por esta escena, se dice que en todo momento Emilia evitó abrazar a Fel, porque sentía que los caballeros pensarían que la tomaría como rehén, pero en cuanto Filore la abraza, la madura Emilia menciona que no puede evitar que sus emociones se desborden, y cede a la emoción de querer abrazarla también. Este acto de Emilia cediendo lo que buscaba Filore es resaltado por el texto, y es eso lo que me resulta sospechoso, porque en el juego de la profecía del trono se decía que los afectados por el poder de Melty cedían inconscientemente sus demandas por el lavado cerebral. De todas formas puede que yo ya ande senil y genuinamente Filore ande preocupada por Emilia y yo solo confundo las cosas, pero como siempre les digo, la idea de este tipo de video es especular en base a cosas concretas sobre lo que podría pasar. Después de esto, Fel anuncia que si bien le gustaría prestarles a Reinhardt, ahora no puede porque él fue convocado a otra parte del castillo, y ella también vino a declarar por un asunto que no se ha revelado. Lamentablemente parece que las cosas no pintan bien para Fel, y eso por algo que veremos en la siguiente sección del episodio. Se dice que en otra habitación del castillo, Reinhardt estaba hablando con un desconocido, alguien de quien ni siquiera hay una descripción física, por lo que ni siquiera yo tengo idea quién puede ser, pero sí se sabe que es un mensajero directo del Consejo de Sabios. Este mensajero le ordena a Reinhardt ir a por el grupo de Emilia que se escapó, y ante la ligera indecisión del caballero, el mensajero lo coacciona con el nombre de Valga Cranwell. Seguramente ya conoces a Valga, y no quiero perder tiempo explicando sobre su lore y su importancia, pero si no lo conoces te invito a revisar mi short con relación a Fel para entender la referencia. La verdad, no me sorprende que el Consejo de Sabios conozca de la verdadera identidad de Ron. Recordemos que el Consejo de Sabios está conformado por Bordeaux, alguien quien en el pasado se enfrentó muchas veces con Ron, y cuando el gigante fue apresado, sabemos que Mik-Lotok tenía muchas charlas con él. No es descabellado creer que Mik-Lotok le haya compartido esta información a Bordeaux, o que él, gracias a su posición, haya conseguido esa información, y es porque sabe esto que anda coaccionando a Reinhardt de esta forma. La verdad, aunque suena raro, me gustó que hayan coaccionado a Reinhardt de tal manera, y lo peor es que sabemos que si a Fel la coaccionaran de la misma forma, ella cedería. ¿Cómo sabemos
sabemos esto? Sabemos esto porque en el What If de Codicia versión novela ligera, allí Subaru logró hacer que Felt abandone la selección real con esa misma amenaza, y pasó así. En medio de la noche, una presencia extraña en su dormitorio despertó a Felt, quien se estremeció al sentir que alguien había vulnerado su intimidad. Su primer pensamiento fue de una profunda decepción hacia sí misma por haber permitido que su vigilancia decayera. Tras 15 años sobreviviendo en los suburbios, donde cada persona era un enemigo potencial y el peligro acechaba en cada esquina, su capacidad para mantenerse alerta incluso durante el sueño había sido siempre su mayor orgullo. Una voz desconocida irrumpió en su autorreflexión, disculpándose con ironía por las complicaciones y el dilema que le estaba planteando, aunque asumiendo que ella no estaba perdiendo el sueño por ello. Sin rodeos, el intruso le ordenó que abandonara el reino junto al viejo Rom, asegurándole que solo si hacía eso su seguridad estaría garantizada. Todavía acostada, Felt respondió con una amenaza en voz baja, cuestionando la identidad del sujeto y advirtiéndole sobre la gravedad de buscarle pelea a alguien como ella. A pesar de la situación humillante de ser sorprendida en su propia cama, se negaba rotundamente a mostrar debilidad o a rebajarse ante aquel extraño. Cuando el intruso intentó mencionar a Reinhardt, ella lo interrumpió con brusquedad y desprecio, rechazando que el nombre del caballero surgiera en una situación donde ella misma era la que había fallado y, por ende, la encargada de resolver sus propios asuntos. Felt se preparó mentalmente para lanzarse contra la garganta del hombre en cuanto viera una apertura, pero su determinación se vio empañada por la extraña reacción del intruso. De pie junto al lecho, el hombre comenzó a reírse entre dientes. Ante la exigencia de Felt de saber qué le resultaba tan gracioso, él le pidió que bajara la voz y comentó, con un tono algo distraído, que le resultaba muy propio de ella no llamar a Reinhardt en un momento como ese. Al girarse hacia él con el ceño fruncido, Felt notó que la agresividad inicial del ambiente se había esfumado. Ya no sentía que él fuera a atacarla si hacía un movimiento brusco. Su intuición le dictó que no se arrepentiría de haberle dado la espalda. Fue entonces cuando reconoció el rostro familiar del chico de cabello negro y le preguntó, llamándolo hermano, ¿qué demonios estaba haciendo infiltrado allí? El joven se encogió de hombros y cuestionó si ella todavía estaba medio dormida por no haber captado su demanda anterior sobre partir con el viejo Rom. Felt observó que el chico estaba completamente desarmado. No portaba armas ni parecía preparado para retenerla por la fuerza. Mientras se incorporaba lentamente, se sintió estúpida por haber sido tan cautelosa y se rascó el cabello rubio con fastidio. Le preguntó cómo se las había ingeniado para entrar, pues aunque Reinhardt no estaba esa noche, la mansión contaba con guardias temibles. El chico de cabello negro admitió que las gemelas encargadas de la seguridad, Flam y Gracis, le habían dado problemas a pesar de su apariencia, y mencionó conocer también a los 3 matones que Felt protegía, señalando con calma lo pequeño que era el mundo. Al oír nombres de personas que deberían haber estado vigilando el lugar, Felt sintió un sudor frío recorrer su espalda y apretó los dientes, dándose cuenta de que su guardia había sido superada de manera absoluta por alguien que, en apariencia, seguía siendo el mismo chico de siempre. El intruso le aseguró que no era alguien que buscara venganza por haber sido golpeado, y que no debía preocuparse por el estado de los demás. Ante la sospecha de Felt de que él le haría lo mismo que a los guardias si gritaba, él asintió, pidiéndole que guardara silencio. A cambio, le hizo una promesa sombría. Mantendría en privado el secreto de su familia. Inclinándose hacia ella, le susurró al oído que sabía mucho sobre el viejo Rom y sobre ella misma, admitiendo con una sonrisa irónica que decir algo así lo hacía parecer un acosador. El joven le advirtió que el viejo Rom era considerado un enemigo del reino y que, si su identidad saliera a la luz, sería arrestado y ejecutado sin duda alguna, lo que implicaría también a Felt y a todos los miembros de su bando. Ante la confusión de la chica, él admitió que su propuesta podía parecer ruin, pero se mostró totalmente preparado para hacerla claudicar. Felt comprendió la encrucijada. Si llamaba a Reinhardt para que la ayudara, la información peligrosa circularía de inmediato, destruyendo a su familia. Tras un largo y pesado silencio, Felt aceptó cumplir con lo que él pedía. El chico mostró un alivio repentino y sacó una bolsa meticulosamente preparada de debajo de la cama, asegurándole que ya había hablado con Rom y que tenía varias rutas de escape listas. Felt, sobrecogida por el nivel de planificación y el hecho de que todo hubiera sido estudiado hasta ese extremo, tomó la bolsa y se preparó para salir. Antes de abandonar la habitación, Felt se detuvo para lanzarle una última observación, aclarando que no quería parecer una mala perdedora, pero que el rostro de aquel chico en ese momento le parecía el del mismísimo demonio.
Sin esperar a ver su reacción, la candidata rubia salió rápidamente de la estancia. No veía posibilidad alguna de victoria frente a tal adversario. Ahora que él se había convertido en su enemigo, ni siquiera la protección de Reinhardt parecía suficiente. Invadida por un miedo que le calaba los huesos, Felt se retiró de la selección real. Como podemos ver, esa amenaza de revelar el secreto de Ron no solo es efectiva contra Reinhardt, sino que también lo es contra Felt. Así que ella también está jodida por quien sea que esté detrás manejando los hilos. Pero eso ha sido todo por hoy. Espero que esto te haya gustado y recuerda dejarme tus impresiones. Después de todo, cada interacción ayuda a que YouTube recomiende mi canal. Nos vemos.